palabra que vamos a leer se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Vamos a leer rápidamente desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Para los que aman la tradicional versión Reina Valera 1960, vamos a estar leyendo en ella. Luego hay gente que se me queja, me dice, no me gustan las otras versiones. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aleluya. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Padre, añade virtud a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a predicar bajo el tema de cuando uno hace la diferencia. Gloria a Dios. Dígale al que está al lado, mira, algunas veces uno puede hacer una gran diferencia. Y a las personas normalmente no nos gusta que nos hablen de los no, porque cuando nos hablan de los no, nos hablan de prohibición. Y algunas veces hasta llegan a pensar algunas personas que somos negativos y negligentes, ¿verdad? Cuando utilizamos no para restringir algunas cosas. El domingo pasado nosotros predicamos bajo el tema decisiones del presente que pueden cambiar nuestro futuro o pueden cambiar el futuro de alguien. Y yo diría que este mensaje viene siendo como una secuencia, una segunda parte de lo que predicamos el domingo pasado. Y nos atrevimos a hablar de tomas de decisiones. Y hablábamos muchísimas cosas sobre ese tema. Y así solamente como para resumir brevemente lo que tratamos como parte fundamental, utilizamos un versículo bíblico que está en Jeremías, donde el Señor habla de los planes que tiene para su pueblo. Específicamente estaba hablando al pueblo de Israel, Jeremías 29:11. Estaba hablando al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Babilonia por 70 años. Hubo un castigo de Dios porque el pueblo se había desenfrenado, pero también hubo una promesa de Dios, una promesa de esperanza. Y Dios instaba al pueblo a que tomaran decisiones firmes de obediencia para que pudieran ellos entonces cambiar el futuro para salvación. Amén. ¿Cuántos saben que hace 2000 años Jesucristo murió, aleluya, entregó su presente para asegurarnos a nosotros un futuro? Amén. Un futuro de salvación y vida eterna. Y el Señor le dice a su pueblo, y a pesar de que lo dijo hace más de 2000 años, cuando le dice al pueblo, yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Dios está diciendo, yo estoy pendiente de ustedes, aunque ustedes no lo crean. A pesar de la esclavitud, le estaba diciendo al pueblo en ese momento, yo tengo planes con ustedes. Y el Señor le dice a la iglesia, a pesar de lo que vean, a pesar de virus, a pesar de situaciones, yo tengo planes con ustedes. Y los planes que Dios tiene para su iglesia son planes de bienestar. Amén. Pero mencionábamos la palabra decisión y me gustaría definirla nuevamente. Yo creo que todos aquí nosotros sabemos lo que es decisión. Pero cuando encontramos esta definición en el diccionario secular,
dice que es una determinación. El que toma una decisión, toma una determinación o resolución que toma sobre una determinada cosa. Por lo general, dice, la decisión supone un comienzo o pone fin a una situación. Es decir, impone un cambio de estado que puede repercutir en lo inmediato o en el futuro, para bien o para mal. Amén. Entonces, repítale el día al que está al lado. Mira, una toma de decisión puede marcar el principio o el fin de algo bueno o de algo malo. Tú eliges. Es obvio que la recomendación es que todo vaya siendo orientado a las cosas buenas. Terminar con cosas que desagradan a Dios para encaminarnos a un futuro de una manera íntegra. O comenzar, si no estamos haciendo las cosas bien, comenzar a hacerlas para que de igual manera tengamos un futuro claro delante de Dios. Amén. Decíamos, hermanos, que hay momentos de decisión en nuestras vidas donde uno puede hacer la gran diferencia en nuestro futuro. ¿Cuántos saben eso? Aleluya. Y desde el principio de la historia, Dios enseñó al pueblo a decir que no. ¿Cierto? Dice, en ocasiones tenemos que aprender a decir que no para ganarnos un sí de Dios. Y el no, aleluya, a pesar de ser una prohibición, el no de Dios para con nosotros es un sí para Él. Porque el no en nuestras vidas trata de ponernos un orden, de establecernos parámetros, para no andar de una manera desenfrenada por el mundo, de una manera errante. Y yo creo firmemente que fue lo que le pasó a Eva en el jardín del Edén. No se atrevió a decirle que no a la serpiente. Desde el principio Dios creó a la humanidad y lo hizo con un gran propósito. Pero Él, siendo Dios, tuvo que establecer reglas y normas. Y le dijo, de ese árbol ustedes no pueden tomarlo, no pueden comerlo. Pero la mujer fue tentada por la serpiente, figura de Satanás. Y dice que cedió su voluntad, puesto que ella también había sido creada por Dios a su imagen y semejanza. Y fue hecha con la potestad de tomar decisiones. Y en ese momento ella eligió tomar de ese fruto. Y por tal razón transgredió un no que Dios había establecido. Por eso cuando Dios retoma el plan de salvación con su pueblo y lo liberta después de 430 años aproximadamente en Egipto, establece nuevos reglamentos y establece 10 mandamientos. ¿Y con qué comienzan esos mandamientos? Con no. No habrá otro Dios por encima de mí. No matarás. No robarás. No cometerás adulterio. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No. Pastor, es que Dios es un Dios negativo. No. Es que Dios tuvo que establecer orden. Porque desde el principio el hombre destruyó el propósito de Dios. Y yo creo firmemente que ese no puede marcar una gran diferencia en nosotros. Y me reía porque, aleluya, cuando nosotros analizamos realmente nuestras vidas y analizamos algunos hechos lamentables que han ocurrido en nuestras vidas, ¿cuántos sabemos que un no pudo haber sido la diferencia? Ay, si yo no hubiese hecho tal cosa, no me hubiese pasado tal cosa. Si yo no hubiese probado la droga por primera vez, hoy no fuera un adicto. Si yo no le hubiese puesto caso a tal cosa, no me hubiese dejado provocar y hubiese peleado y ahora estoy en la cárcel. Y para remate maté uno en medio del pleito. Algunas veces un no puede ser un sí para Dios.
Por eso nosotros vamos a predicar acerca del no de Dios. Del no que nos encamina al propósito de Dios. Aleluya. No a las drogas, no a la pornografía, no a las comidas chatarra, no al azúcar. Aleluya. No a la grasa. Gloria a Dios. Yo no sé por qué Dios me está inquietando con eso. Hay un testimonio poderoso acerca de eso, hermano. Un día yo prediqué sobre eso. Y aquí había un hermano muy amado que estaba bien fuertecito. A la semana murió nuestro hermano Nadal, que en paz descanse. Porque hablábamos de que tenemos que acostumbrarnos a cuidarnos como cristianos. Porque tenemos familia y tenemos seres queridos. Tenemos que aprender a decirle algunas veces no a nuestros cónyuges. No se le puede decir que sí en todas las cosas. Yo tenía una novia que me votó porque yo todo le decía que sí. Yo no, esas son cosas que, miren, las mujeres son difíciles de entender. Y ahí estaba yo llorando, pero ¿qué es lo que pasa? Me dice que tú todo me dice que sí. Entonces hay que algunas veces aprender a decir que no. Y no es un no por demostrarte que yo soy tal o cual cosa, no. Es un no porque sencillamente no puede proceder en ese momento. Tenemos que aprender a trazar territorio. Porque hay muchas mujeres que se dejan seducir por no decirle un no a un hombre con tiempo. En una ocasión, y yo lo voy a contar, hermano, siendo yo ejecutivo de una empresa muy importante, ustedes conocen eso, lo he repetido muchísimas veces, estábamos en una sala de reunión muy importante. Y estaba una joven nueva, muy hermosa por cierto. Pero Dios conoce mi corazón. Era una expresión afable de mi parte. Creo que fue como en 2 ocasiones que le dije, no, mi amor, está bien. ¿Usted quiere un poquito de café o de té, señor González? No, mi amor, está bien. Y después no sé qué otra cosa. Y tal o cual cosa. Ella era nueva, no nos conocíamos. La presentaron por primera vez ahí. Y ella era, creo que asistente de la encargada de recursos humanos. Y como al tercer amor que yo le dije sin querer, yo ni me había dado cuenta. Es una expresión de cariño que utilizamos mucho los dominicanos. Y cuando se terminó la reunión, me dijo, señor González, ¿le puedo pedir un favor? Y le dije yo, claro que sí, mi amor, dígame. Y me dice, no me diga mi amor, que yo no soy amor suyo. Wow. Y yo, permítame felicitarle. Pero también permítame decirle que se equivocó conmigo. Porque si bien es cierto, hay algunos que se prestan. Porque el hombre, hermano, se deja utilizar como serpiente. Y es astuto y comienza a tirarte cáscara para ver hasta dónde tú puedes ceder a esos piropos. Le digo, mire, se equivocó conmigo. Si usted me conociera, aleluya, supiera el tipo de persona que yo soy, pero la entiendo y la respeto. Y es más, la admiro y me parece interesante lo que usted acaba de hacer. Al final, cuando ella me conoció, me pidió tanto perdón. Usted es un hombre de Dios. Y entonces me llamaba porque estaba pasando por un proceso bien difícil. Yo no recuerdo a cada rato me pedía la oración, hermano. Y antes de salir de la oficina o de la empresa, como a los 2 o 3 años, a quien le pidió asesoría fue a mí. Gloria a Dios. Y hoy, hermano, yo tengo mucho que no sé de ella, pero aprendí algo importante. Las mujeres tienen que aprender a decir que no a tiempo. Sea quien sea pastor, sea lo que sea. No, perdóneme, pero no utilice ese tipo de confianza. Ay, pues usted es aceitosa. Sí, yo soy aceitosa. Tengo la unción de Cristo. Aleluya. Porque un no a tiempo nos ayuda a evitar muchos problemas. Y de igual manera a los hombres, porque hay mujeres que son Dalilas, que van muy y con muchas cosas y mucho cariño. Ay, pero qué bien le queda la corbata. Y qué lindo está usted. Usted le hace así. Lo siento. Ya estoy ocupado, muy ocupado y orgulloso de estar ocupado. Aprendan a decir que no a tiempo. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Cuando un no tuyo es un sí para Dios, hermano. Y vámonos a la luz de la palabra. La historia de un hombre llamado José. José dice que no a la esposa de su amo Potifar. ¿Cuántos conocen la historia de José? Todos yo creo que la conocemos. José, aleluya, un esclavo que llegó a Egipto porque sus hermanos lo vendieron. Pero José estaba dentro de un marco de propósito de Dios para con el pueblo de Israel que se encontraba pasando una calamidad y un hambre terrible en ese tiempo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que un hijo de Israel llegara a la casa de Egipto, donde iba a haber abundancia de pan, para que luego ese enviado que estaba ahí o que iba a estar ahí al lado de él, Faraón, pudiera suplir a su pueblo en medio de la necesidad. Pero en medio del proceso, José fue duramente tentado, hermano. Y vamos a leer la historia. Dice que aconteció después de esto. O sea, José fue vendido a la casa de un hombre que estaba en eminencia. Que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, alaba al rey. Sí, porque también los hombres somos tentados. José, un muchacho buen mozo. Esa mujer, hermano, yo me imagino perfumada desde las orejas hasta las uñas de los pies. Ese muchacho en plena pubertad, con esas hormonas revolteadas. Que ustedes saben, lo que hemos sido hombres a esa edad es peligroso, hermano. No vamos a entrar en detalle, pero ¿qué le decimos? Los jovencitos a esa edad están que cortan en el aire. La mujer le dice: duerme conmigo. Y él no. ¿Y él qué? Y él no quiso. Aquí aparece un primer no. Es una revelación linda que Dios me da en medio del mensaje. Aquí aparece el no del dominio propio. El no de la templanza de Dios. Cuando algunas veces nosotros vemos los frutos del Espíritu y comenzamos a citarlos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y dicho sea de paso, el noveno fruto es ¿qué? ¿Es cuál? Templanza, dominio propio. Y yo creo fielmente que así mismo como aparece en el noveno puesto, así mismo si ustedes le dan a elegir, posiblemente el último fruto que usted escoja es precisamente el dominio propio, el de dominio propio. Y es el que más se necesita muchas veces. Porque a cuántas personas le hemos faltado el respeto por no callarnos. No, nos pullan y saltamos e insultamos, hermano. Entonces, aleluya, el primer no que aparece aquí es un no de templanza. José tenía dominio propio. A pesar de sus necesidades fisiológicas, de sus necesidades sexuales, José dijo: no puedo. ¿Por qué no? Porque no. Dice: he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Aquí aparece un segundo no. ¿Y es el no de qué? Es el no de la fidelidad a Dios y a nuestras autoridades terrenales. El hombre de Dios tiene que ser fiel. La mujer de Dios tiene que ser fiel. Entonces aquí aparece el no de la fidelidad. No, porque yo soy fiel a Jehová. Aleluya. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. El tercer no que aparece aquí es el no de la jerarquía. Él dijo: yo tengo potestad aquí de hacer en esta casa lo que yo quiero después de mi amo, porque él me lo ha confiado todo, menos a ti porque eres su mujer. Yo sé que tengo la autoridad, pero no puedo, no quiero tomarte. Aleluya. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Otra coma. El cuarto no, el no de la abstención,
de escuchar. No quiero escuchar tu propuesta. No me interesa lo que tú me estás tratando de vender, porque lo que tú me estás tratando de vender va en contra de los principios morales establecidos por la palabra de Dios. Fue el problema de Eva. Eva no tuvo atención de escuchar, sino que todo por el contrario escuchó y le gustó la oferta. A las mujeres, tengan cuidado con lo que le ofrecen, porque ustedes son muy sensibles con lo que escuchan y nosotros muy sensibles con lo que vemos. Cada quien tiene su problema, pero aquí está Cristo, que está en nuestros corazones, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Entonces, cuidado con lo que usted escucha. Y él dijo, no me interesa. Usted se imagina una mujer, una cosa, no hay una cosa más dulce que una mujer persuasiva. Pero ven, mi amor. Ay, mi amor, pero tú sí, y hasta cuando te pones guapo, te pones bonito. Y yo me imagino, fue difícil el asunto. Porque algunas veces ustedes, las mujeres le dicen a los hombres, ustedes no nos conocen. Pero yo digo lo mismo, nosotros tenemos luchas y batallas, hermano. Y no es porque somos mundanos ni carnales, no. Es por un tema de una naturaleza caída, hermano, que está en nosotros al igual que ustedes. Aleluya. Entonces él, no escuchándola, aleluya, se apartaba de ella. Pero aquí aparece un no que es peligroso, hermano. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Aleluya. El no que aparece aquí es el no de la tentación, que es el no que plantea la circunstancia y que te brinda la oportunidad de tú cometer o no pecado. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que significa este no aquí? Este no significa que las oportunidades estaban dadas para él hacer lo que quisiera con esa mujer. ¿Por qué? Porque no había nadie en la casa. Estaba preparado el lugar de una manera especial para él fallar, pero sus principios, su temor a Dios y su fidelidad a Dios y a su amo no le permitieron perecer y apartarse del propósito. Por eso te digo, mujer, hombre de Dios, joven que estás aquí, un no es un sí para Dios en muchas ocasiones. ¿Cuál fue la consecuencia? Ciertamente esta mujer mintió. José fue apresado, pero ¿cuántos saben que cuando tú te mantienes íntegro, te mantienes fiel delante de la presencia, Dios no puede ser burlado? Dios honra a quienes le honran. La Biblia dice que luego este hombre fue puesto en eminencia porque Dios conocía su verdad y Dios sabía la lucha que este hombre tuvo que atravesar para serle fiel a Dios. Porque el enemigo, cuando sabe que hay bendición, quiere apartarte del propósito de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres se han destruido por no decir un no? ¿Cuántos padres han fracasado por no decirle que no a un hijo? Papi, yo quiero un carro. Tú no tienes, mi hijo, todavía no es el tiempo. Yo quiero un carro, yo quiero un carro. Y por usted no decirle, no te voy a comprar un carro porque no es el tiempo. Ah, no se lo compré. El muchacho al primer día se mata en un accidente. ¿Por qué? Por no aprender a decir no, no es el tiempo. Y todas las cosas que se tratan de lograr fuera del tiempo de Dios se convierten en maldición, hermano. Pero este no fue un sí para Dios. Este hombre fue puesto en eminencia, hermano. Y hoy por hoy, cuando hablamos de José, hablamos de un hombre que fue exaltado por Dios. Un hombre que ocupó segundo al mando en todo Egipto. Después de Faraón, nadie podía tomar decisiones, sino, hermano, el Faraón y él, porque fue puesto en eminencia por Dios. Pero tenemos una historia totalmente diferente. Aleluya. Que vamos a ver a continuación. Pero antes de decirte que aprenda a huir de las pasiones de la juventud, hermanos,
Tenemos que aprender a huir. Por eso en Timoteo la Biblia dice: huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué fue lo que hizo José? Huyó, hermano. Cuando usted no pueda resolver un problema, mándese, hermano. Mándese. Que para que digan que aquí cayó, que digan que aquí se mandó, y que te digan lo que te digan. Pero eso sí es pariguayo, una palabrita que utilizan mucho. Un pariguayo. Yo estaba enamorada de él, nunca me hizo caso. Gloria a Dios. Y cuando hablamos, hermanos, de pasiones juveniles, no nos estamos refiriendo a un estatus del individuo, sino más a una condición del carácter moral o espiritual del ser. O sea, usted puede tener 60, 70 años y usted puede tener pasiones juveniles, desenfrenadas, que lo incitan a hacer cosas que usted no tiene que hacer. Hombres viejos de 50 y tantos años buscando muchachitas de 20, 21, 22 años. Esas son pasiones juveniles. Se olvidan de que usted tiene que gozarse con la mujer de su juventud, hermano, para que ella le aguante todas esas barbaridades que hoy tienen que aguantarnos las mujeres. Porque usted era muy esbelto cuando usted era joven, pero ya eso se acabó. Y viceversa, ¿verdad? Usted era lo más parecido a una Eva, pero ya las cosas comenzaron a cambiar. Entonces, lo que va viene. Si usted le soportó a su esposa, ella también le va a soportar. Pero hay hombres y mujeres que no quieren pagar el precio. Los de 50 están buscando 2 de 25. Y eso no es de Dios. Entonces, las pasiones juveniles, vuelvo y repito, no es un estatus del individuo, más bien una condición espiritual que puede azotar tanto a un jovencito de 15 años como a un hombre de 60, 70 años. Aleluya. Pero vamos a ver el polo opuesto. Cuando un sí tuyo es un no de Dios. Y la siguiente historia que nosotros vamos a ilustrar aquí es la historia de un hombre llamado David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tenía problemas. Aleluya. ¿Cuál era el problema? Dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1, aunque no está ahí, ¿qué era lo que estaba pasando? Dice que cuando los reyes tenían que ir a la guerra, David mandó a Joab y a todo el ejército de Israel a destruir a los amonitas, pero él se quedó durmiendo en la casa. Déjenme decirle que cuando usted no está en el lugar que tiene que estar, o cuando usted no debe de hacer lo que no le corresponde, se puede meter en problemas. Si usted tiene que estar en el trabajo, no esté en la casa y viceversa. Entonces David, en medio de que él tenía que cumplir con sus derechos de rey, de estar en la guerra, se quedó en la casa y se levantó en la tarde. Imagínense ustedes, parecido mucho a los jóvenes de hoy que se quedan viendo Netflix, sobre todo los fines de semana. Se levantan a la 1, a las 2 de la tarde y se levantan pidiendo: ¿dónde está mi desayuno? Barbarazo a la 1, a las 2. Gloria a Dios. Entonces, una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. Y la Biblia especifica, la mujer era sumamente hermosa. Interprétalo como usted quiera. Todas las condiciones de hermosura la tenía esa mujer. Pero como David no estaba en el lugar donde debería de estar, se metió en problemas. Puso sus ojos donde no tenía que ponerlo y no fue capaz de decirle un no a su condición carnal. Porque cuando el hombre peca, dice la Biblia, que no peca porque Dios lo incita a pecar, sino peca de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza pecadora, que alimenta el alma, y eso brota, hermano, y se manifiesta si usted le dice que no. Si no le dice que no, se manifiesta y puede parir a luz al pecado. ¿Qué hizo David?
Porque cuando alguien mete la pata, cuando alguien transgrede los límites establecidos por Dios, cuando alguien cruza la línea que no tiene que cruzar, se le es muy fácil seguir haciendo y cometiendo un error tras otro error. Cuando usted ve la historia de los grandes criminales, muchos de ellos eran padres de familia, eran ejemplares. Muchos ministros de Dios ejemplares se atrevieron a cruzar la línea. Y cuando la cruzaron, no hubo retorno. Porque un pecado y un mal quiere tapar a otro mal. ¿Qué fue lo que hizo David? David la vio, le gustó. Y dice que mandó a averiguar quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Cuando la Biblia habla de la descendencia de alguien y menciona el nombre de alguien, es porque está dentro de los planes de Dios. Y dicho sea de paso, esta fue la mamá de Salomón. De esas cosas que uno no entiende, que Dios hace. Amén. Y Salomón fue heredero, teniendo David otras esposas que fueron primero que ella. Pero aquí dice que él averiguó, es una mujer ajena. Y esto va tanto para los hombres como para las mujeres, porque hoy en día hay infidelidad de igual manera, tanto en el hombre como en la mujer, fuera y dentro de las iglesias. Porque yo soy pastor y yo domino esas estadísticas. Yo sé lo que le estoy hablando. Entonces esto es para ambos, aunque el protagonista aquí es un hombre. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? No, si ajena, no. Porque yo tengo varias y tengo concubinas. Pero no, él se dejó dominar. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Imagínense, ya él había visto todo. Hay un programa que se llama Al Descubierto. Y él había visto todo al descubierto. Y cuando Betsabé llegó, ya ahí hay como un cruce muy rápido. Pero parece que a la muchachona también le gustaba a David. Sí, porque yo no entiendo que una mujer que usted la llame y que aquí estoy, mi rey, a sus órdenes. No, ahí yo me atrevo a decir que ella sabía que David estaba por esos predios y ese día me imagino, ¿verdad? Y él allá arriba, el pobre. Porque dice que si ella también le dice que no, porque vamos a ver las cosas desde las dos vertientes. Si ella le dice, no, mi rey, porque yo tengo un esposo que es precisamente un general de tu ejército y yo no le puedo faltar a Dios ni le puedo faltar a él. Pero no, ella se acostó con él, dice la Biblia. Ambos fueron responsables. Después de eso, ella volvió a su casa. Y hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? Cuando usted hace algo mal, si no se arrepiente a tiempo, por eso la Biblia dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta es el que alcanza misericordia. Pero él no lo confesó. Él quiso taparlo. Cuando supo que ella estaba embarazada, mandó a buscar al marido como 3 veces. Lo ahumó. Y el pobre hombre que fue tan fiel le dijo, oh mi rey, ¿y cómo puedo yo irme a acostarme con mi esposa si estamos en guerra? El hombre, el general, el que estuvo ahí, hermano, fue más leal a Dios y a él que él mismo. Y de pronto cuando David se dio cuenta que no podía hacer nada, hizo una carta, se la dio a él mismo. Y le dijo, mira, llévale esto a Joab y dile que te pongan al frente de la batalla. Pero él no lo sabía. La carta decía, pónmelo frente a la batalla. ¿Quiénes ustedes creían que eran los primeros que morían? Cuando los que estaban al frente. Mataron al hombre, pero Dios estaba mirando. ¿Cuál fue la diferencia? Un sí que debió de ser un no. ¿Qué desencadenó ese sí? Desgracia. Desgracia porque la Biblia dice que la espada de Dios, la espada de la justicia de Dios no se apartó de la casa de David. Un hermano violó a una hermana. Y cuando ese otro hermano se dio cuenta de lo que había pasado, lo mató. Porque había violado a su media hermana.
Luego Absalón se levanta contra David y lo traiciona. ¿Qué ustedes creen que pasaron? Porque cuando usted hace algo en lo secreto, no puede burlar a Dios, hermano. Las cosas que usted hace en lo secreto, para bien o para mal, Dios se las recompensa en público, para bien o para mal. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué pasó? Que cuando David comenzó a huir de su hijo, porque se había sublevado contra él, le recomendaron que se acostara con todas las concubinas de David enfrente del mismo balcón donde David vio a Betsabé. Y dice la Biblia que plena luz del día, allí se acostó Absalón con todas las concubinas de David, de una manera depravada. ¿Qué desencadenó todo esto? No saber decir que no en medio de una tentación y un anhelo del corazón, de algo inmoral que desagradaba a Dios. Entonces los no son importantes a veces. Aleluya. Ahora, el no de Jesucristo que lo preparó para vencer la tentación. Hermanos, Jesús nunca te va a pedir algo que Él nunca haya hecho. Jesús nunca te va a enviar a un lugar que Él nunca haya ido. Por lo tanto, Él sabe cuáles son tus necesidades. Por eso estamos predicando sobre este tema. Porque aunque usted me diga que no, hay personas aquí que, por no decir precisamente que no, todavía están metidos en un problema. Aleluya. Jesucristo, hermano, fue 100% hombre. La Biblia establece en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él tuvo que ser preparado, hermano, porque Jesús era un hombre buen mozo. O por decir, si la Biblia dice que David era buen mozo, que era un hombre lindo, si la Biblia dice que Betsabé era hermosa, y si la Biblia da tanto detalle de personas que eran hermosos, y el Hijo de Dios, hermano, ahí rayaba todo. Hermoso Jesús, precioso, ya sea morenito, curioso, porque ahora presentan un Jesús moreno, porque ahí eran unos líos con ese tipo de cosas. Sea moreno o no, era un hombre bonito, atractivo, para que me entiendan, un hombre prudente, un hombre que sabía hablar, un hombre que sabía tratar a las mujeres como damas. ¿Acaso no fue Jesús tentado por una mujer? Sí, hermano, sí. Por esa razón, el mismo Padre tuvo que llevarlo y prepararlo para las tentaciones. ¿O qué dice aquí la Biblia? Y Jesús fue llevado al Espíritu, fue llevado por el Espíritu, ¿dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Cuál era el propósito de Dios? Prepararlo. Entonces, nosotros estamos en la iglesia, nosotros estamos ahora aquí, hermano, perseverando, orando, ayunando, haciendo silicio. ¿Por qué? Porque estamos siendo preparados. ¿Para qué? Para no caer en tentaciones que nos aparten del propósito de Dios. Porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto para poder irnos con Él, hermano. Nada impuro puede entrar allí. Entonces Jesús fue llevado. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Ay, tuvo hambre. Ay, por el Hijo de Dios le dio hambre. Claro, porque Él era humano. Le dio hambre en medio muchas veces de nuestras necesidades y de nuestras aflicciones. Es que más aparecen tentaciones. Y ser tentado no es problema, lo malo es caer en las tentaciones. Entonces, hay que darnos cuenta, o tenemos que darnos cuenta. Yo prediqué sobre esto, creo que voy a tener que volverlo a hacer a manera de conferencia. Usted tiene que darse cuenta cuando usted es más vulnerable. Piense usted cuando usted es tentado. ¿Con quién está usted cuando es tentado? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Cuáles son sus amigos que lo hacen sentirse más tentado? ¿Y por qué? Y huya de eso.
aprenda a identificar en qué momento de su vida usted es más vulnerable. Jesús fue vulnerable en medio de haber entregado 40 días y 40 noches de ayunos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vino el tentador porque él fue preparado, fue a ser preparado para eso. Y le dijo, si eres hijo de Dios, le metió de una vez una dudita ahí. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Para tú aprender a decir que no, tienes también que conocer la palabra. Porque Jesús venció a Satanás con la palabra. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Fíjense qué dura fue esta tentación. ¿Quién lo llevó? ¿El Espíritu Santo? No. Dios, a través del Espíritu Santo, se lo entregó a Satanás para zarandearlo. Entonces el diablo se lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aleluya. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quiere el enemigo que le adoren, sí o no? Pero nuestra adoración no le pertenece a él. Le pertenece ¿a quién? A Dios. Así que tenga cuidado con la música que tú escuchas, sobre todo los jóvenes. Porque algunas veces la música que tú escuchas, que incita a la carne y al sexo, es una adoración a Satanás y no a Jehová. Aleluya. Cuidado, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron los ángeles, aleluya, y le servían. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, resistan, y él huirá de ustedes. Fue precisamente lo que pasó, hermano. Jesús se sometió primero al Padre. ¿Cuál es el secreto para nosotros ser librado de caer en la tentación? Ninguno estamos exentos, ni yo que soy el pastor, porque todos somos sujetos a debilidades y pasiones. ¿Cuál es el secreto, hermano? Someternos a Dios. Pero antes de someternos a Dios, tenemos que someter la carne. Porque Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Haciendo qué? Orando y ayunando, hermano. Preparándose. El cristiano tiene que prepararse espiritualmente hablando para cuando aparezca el tentador. Y la tentación no viene para aquel que no se levanta a orar. Porque el que no se levanta a orar ni hace nada. A ese que usted no lo ve que se conecta en los cultos de oración ni en la semana de oración, a ese no le pasa nada, porque ese no está afectando los intereses del enemigo. Pero el que está orando, el que está en la brecha, a ese sí lo atacan, hermano. ¿Y cómo vamos a resistirlo? Sometiéndonos a Dios en ayuno y oración, sometiendo la carne. Aleluya. Y el enemigo va a insistir, pero la Biblia lo dice y yo lo creo, que cuando usted resiste, el diablo tiene que huir. Aleluya. Hay un momento donde usted tiene que salir huyendo. Hay un momento donde usted no está preparado, donde usted se siente débil. Mándese a correr. Pero hay un momento donde usted va a ser acorralado. Y en ese momento usted tiene que estar preparado y decir, aquí estoy, Satanás. No me muevo, al menos que Dios me mueva. Aleluya. Por lo tanto, apártate de mí, porque yo le pertenezco a Cristo. ¿Sabe lo que pasa? Dice la Biblia que cuando Satanás se canse de zarandear, te dice, ya yo no puedo con Marilyn.
Le doy por arriba, le doy por abajo. Como la arepa, dicen por ahí. Fuego por arriba y fuego por abajo. Y cuando ella cree que está saliendo de un problema, yo le mando otro. Soy el enemigo, hermano. Y ella ahí. Pero llegará un momento que el diablo huirá de ti. Huirá de tu matrimonio. Huirá de tu familia. Huirá de tus hijos. Y dice la Biblia que Dios enviará ángeles para que te sirvan, para que te protejan y para que te guíen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe esa palabra. Reciban esa palabra. Aleluya. El pianista que suba. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. El no que puede marcar la diferencia. Hay una alabanza que yo quiero que tú la tengas ahí en Q. Rindo mi ser. Porque nosotros tenemos, hermanos, que aprender a rendir nuestro ser delante de Dios. Cuando usted dice que no, está rindiendo su voluntad. Por eso esa alabanza a mí me ministra tanto. Cuando dice, rindo mi ser, mi corazón a ti. Un no puede marcar la diferencia. Un no puede marcar la diferencia. Me llama la atención este último versículo que el Señor me regala. Y este último no es el no de Jesucristo, que hace la diferencia y que cambió la historia y nuestro futuro en un antes y un después. ¿Usted quiere ver ese no? ¿Cuál fue el no? Porque la gente ve a Cristo crucificado, pero antes de eso hubo un no. Hubo un no que marcó la historia. ¿Sabe cuál fue ese no? La palabra de Dios dice que Jesús, poco antes de ser entregado, estaba en el Getsemaní. ¿Cuántos saben lo que es el Getsemaní? El Getsemaní es como una pequeña, un monte, una porción de árboles. Dice que hay 8 árboles de olivo, de aceite de olivo, y de muchos otros árboles centenarios. Y dice que allí en ese monte está a la afuera de Jerusalén. Y allí se retiraba Jesús a orar con sus discípulos. Pero el significado de Getsemaní significa prensa de aceitunas. ¿Usted sabe lo que es una prensa? Es lo que se utiliza para extraer el mejor aceite, o el aceite. Y el aceite tiene 3 procesos, pero el más puro, el más caro, al igual que el mejor vino, es aquel que es extraído de la primera prensa. Por lo tanto, la prensa nos habla de la dura aflicción que en un momento podemos estar atravesando. Y yo sé que hay gente aquí que está en un Getsemaní, porque el Espíritu de Dios no miente. Pero en ese Getsemaní, Dios también tiene el control. Oh, gloria al Rey. Siento algo muy lindo, muy poderoso. En la condición de Jesús siendo hombre, la Biblia dice que luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ¿qué? Comenzó a sentirse muy triste y muy angustiado. ¿Por qué? Porque ya estaba siendo preparado para aquel momento. Y en medio de la tristeza y la aflicción, comenzó Jesús a tener una batalla en su interior. Tan dura era la batalla que sus vasos capilares se rompieron
los de sus ojos. Comenzó a llorar sangre, porque en ese momento todo el pecado de la humanidad comenzaba a caer sobre él. Oh, gloria a Dios. Hay personas, hermanos, que están en una condición de tristeza, angustiado. Están en el Getsemaní. Y algunas veces en el Getsemaní vas a escuchar voces que te van a decir: ríndete, ya no vale la pena. Tu esposo que va a venir a la iglesia tiene 20, 30 años y no ha venido. Que tu esposa que va a venir, no le creas. Que tu hijo que se descarrió hace 20 años va a regresar. Mentira. Vas a comenzar a escuchar voces que te van a tratar de apartar de ese propósito. Jesús le dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Aleluya. ¿Cuánto han sentido esa tristeza, hermano? Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. ¿Cuál fue el no que escribió o que marcó la historia, que marcó la diferencia? Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Si es posible, Señor, líbrame de pasar por la cruz. Si es posible, si hay otra forma, Señor, ayúdame. Dame otra opción. Y aquí entonces está ese no que nos ha permitido estar aquí y nos ha permitido todavía estar esperándolo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. En su condición de ser un humano, siendo Dios, pero en su condición 100% hombre, hubo una necesidad de abortar la dura prueba por la que Dios estaba sometiendo. Pero dijo que no, y ese no marcó la historia, porque cuando el Padre lo vio, dijo: ese es mi hijo amado, por eso lo envié. Desde ahí en adelante Dios comenzó el proceso, y por más que dolió, se hizo la voluntad de Dios, hermano. ¿A qué? A precio de sangre, a precio de cruz. Aleluya. Ese no marcó la diferencia. En medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, no te rindas. No le pidas al Señor que quite de ti la prueba. No se lo pidas, porque aquel que envía la prueba juntamente con ella nos da la salida. Nos da la salida. Y mientras más oscura puede estar la noche, más temprano está el amanecer. No te rindas. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba al Rey. Mi alma alaba al Rey. Gloria a Dios. Hay personas, hermanos, que se encuentran en el desierto. En el desierto del mundo posiblemente. Y en este momento están siendo tentados. No cedas a la tentación. No cedas a la tentación. Aprende a decir que no. Pero hay otros que están en el Getsemaní. Los que están en el desierto se encuentran siendo seducidos por la vanagloria y los deseos de los ojos del mundo. Los que se encuentran en el Getsemaní están siendo afligidos, molidos, pero de igual manera están batallando. En ambas ocasiones, di que no, que tú elegiste seguir a Cristo,
que tú elegiste esperar, que tú elegiste escuchar la respuesta de Dios. Recuerda que un no a tiempo puede marcar la diferencia. No cedas al pecado, no cedas a Satanás, no cedas a rendirte, no te apartes de Dios. Aleluya. Me encanta la expresión con la que Pablo narra de qué manera él le pertenece al Señor y le sirve. Gálatas 2:20 es uno de mis versículos favoritos. Cuando te sientas que vas a caer, cuando te sientas que le vas a fallar a Dios, Gálatas 2:20, con Cristo, aleluya, he sido crucificado y ya no soy el que vive en mí, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo. Aleluya, por mí. Aleluya. Dile que no a la mala compañía. Dile que no a esas voces que te incitan a hacer todo lo opuesto a lo que Dios te manda. Dile que no aún a comer cosas que no te benefician, cosas que perjudican tu salud, que te llenan de colesterol, de grasa, que te pueden tapar las arterias. Dile que no a la comida chatarra, porque este es un mensaje práctico, hermano. Dile que no a la falta de perdón. Aprendes a perdonar. Dile que no al desamor. Dile que no a la enfermedad. Ríndete. 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 Cierra tus ojos. Si quieres ponerte sobre tus pies, como tú quieras. Ríndete. Ríndete. Amigo, tú que me estás escuchando, este mensaje también es contigo. Dile que no al mundo. Dile que no al mundo. Amigo, el Señor te está llamando. Amigo, si estás escuchando este mensaje, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Hoy le digo que no al mundo y te digo que sí, Jesús. Entra a mi corazón, perdona mis pecados y ayúdame, Jesús. Inscríbeme en el libro de la vida y nunca jamás te aparte de mí. Hoy reconozco que diciéndole que no al mundo y que sí a Jesús, cambiaré mi vida y cambiaré mi futuro para vida eterna. Si hiciste esta oración, te invito a que te congregues en una iglesia donde se predique la sana doctrina del Evangelio y a que perseveres en la fe. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Rindo mi ser. Aleluya.